Santa María de la Cruz, aparición mariana, Cubas de la Sagra, España. Cubas de la Sagra es un municipio de España, en la provincia y comunidad autónoma de Madrid. Pertenece a la comarca de la Sagra del norte de la provincia de Toledo, a pesar de pertenecer a la Comunidad de Madrid. Es una de las apariciones marianas más documentadas de la Edad Media española, pero a pesar de ello no es muy conocida. Las apariciones marianas de Santa María de la Cruz en Cuba de la Sagra comenzaron el 3 de marzo de 1449. Hay abundantes testimonios y juramentos de las autoridades respecto a esta aparición. El monasterio que se alza en el mismo lugar donde la Virgen clavó una cruz de madera fue mandado construir por el cardenal Cisneros. Allí vivió Juana de Azaña de Cubas de la Cruz, siendo más conocida como la Santa Juana. 550 años después de la aparición de la Virgen en Cubas de la Sagra, a la pastorcita Inés, el Papa Juan Pablo II, en 1998, concedió un año jubilar al santuario, erigido en este lugar y dedicado a Santa María de la Cruz, y a la Santa Juana, religiosa clarisa cuyas hijas continúan estando en este monasterio. En el año 1449, Cubas de la Sagra era una aldea que pertenecía al vecino Griñón, al señor Luis de la Cerda. La iglesia está dedicada a San Andrés. Según cuentan, la población de Cubas en 1449 vivía bastante olvidada de sus deberes religiosos con Dios, muy apartada, muy alejada de la verdadera fe y creencia en Dios. Es en estos momentos cuando tiene a acontecer la aparición de la Virgen a una niña de nombre Inés, cuya edad era de 12 años. La pequeña Inés, según cuentan los testigos, era una niña notablemente piadosa y humilde. Se confesaba desde los 6 años, rezaba los 15 misterios del rosario, una o varias veces al día, ayunaba en las fiestas, le gustaba hacer oración, según su madre, y era muy trabajadora. Según la descripción de la niña, la Virgen Santa María de la Cruz era una señora muy hermosa, cuyo rostro resplandecía, delgada, llevaba toga y saya abrochada por delante, ambas de oro, y zapatos también de oro. No tenía corona en la cabeza, ni sortijas en las manos. Las apariciones fueron 6, concentradas en 17 días. Tuvieron lugar siempre en el campo, cuando guardaba los cerdos, en las cercanas tierras de Cubas, seguramente la mayor parte al mediodía. A la Virgen solo la veía y escuchaba Inés, y solo una vez la oyó otra niña. A continuación narramos las apariciones y la conversación con la Virgen. Inés se encontraba cuidando cerdos en las afueras del pueblo, en el lugar llamado Fuente Cecilia, cuando al mediodía se le apareció una señora, según contó, muy hermosa, reluciente, vestida de paños de oro. La Virgen le dice: ¿qué haces aquí, hija? Guardo estos cerdos. ¿Por qué ayunas los días de Santa María en viernes? Porque me lo mandan mis padres. Pero tienes que ayunar este año.
Ayuna después en los días que cae Santa María, que el que ayuna gana 80.000 años de perdón. Y te mando que digas a todas las gentes que se confiesen y conviertan sus almas, que si no ponían término a su desenfreno y pecados, Dios iba a castigarles. Que sepan que va a venir una gran enfermedad del dolor de costado, de la cual morirá mucha gente. ¿Y de esta enfermedad moriré yo, mi padre y mi madre?, preguntó la niña. Eso será como Dios quiera, dijo la Virgen. Este diálogo en castellano actual se ha pasado del castellano antiguo con el que fueron los diálogos en principio, para que sea más entendible. La niña ayudaba a su padre, que era porquerizo. Se llamaba Alfonso Martínez y estaba casado con Mari Sánchez. Era una familia muy pobre, al igual que lo fue la familia de Bernardita en Lourdes. Todos los testigos, bajo juramento, incluso el capellán, están de acuerdo en que la pobreza de la niña no era óbice para que fuera notablemente piadosa. Ella confesaba desde los 6 años, con mucha frecuencia. Rezaba el rosario, como se mencionó anteriormente. Ayunaba en las vigilias de los santos desde hacía 4 años. Deseaba siempre rezar más que ir a fiestas, bodas y bailes. Y mientras tanto rezaba el rosario. Su hermano se llamaba Juan y decía que no era rencorosa. Cuando después le preguntaron diversas cosas sobre la señora, dijo que la señora tenía las manos muy blancas, tan blancas como la nieve, y su voz era muy delicada y hermosa, que no tenía corona ni sortijas en las manos. Al preguntarle si la señora traía hermosos olores, respondió que ella no olió nada. Ese día, 3 de marzo, después de la aparición, siguió guardando los cerdos hasta la tarde. Segunda aparición. Sucedió al día siguiente, martes 4 de marzo de 1049, en el arroyo de Torrejón al mediodía. La señora se apareció a la pequeña y le preguntó: «Hija, ¿por qué no dijiste lo que te mandé ayer decir?» «No lo he osado decir por recelo y que no sería creída». «Obedece», dijo la Virgen, «te mando que lo digas, y si no te creyeren, yo te daré señal para que te crean». «Señora, ¿quién sois?» «Eso no te diré ahora». Inés decidió contar lo que le había sucedido, y así lo hizo. Tercera aparición, viernes 7 de marzo de 1449, en Prado Nuevo, al mediodía también. «Hija, ¿has dicho lo que te mandé decir?», pregunta la señora. «Sí, señora, lo he dicho a mi padre, a mi madre y a otras personas». La Virgen le dice: «Tienes que decirlo públicamente al clérigo y a todas las gentes, sin miedo ni temor». La pequeña Inés volvió a casa y le contó a sus padres lo que decía la señora. Pero su padre respondió: «Calla, loca, que mientes». Sin embargo, su madre sí la apoyaba y decía: «Pues hija, dilo». Como ya se había enterado todo el pueblo, vino mucha gente a la casa, incluyendo al clérigo local Juan González, al que contó todo, como en una versión medieval de Lourdes. El clérigo dijo a la niña: «Ve hoy
y si ves a esa señora, pídele una señal para que todos lo creamos. Inés volvió con los cerdos, pero no pasó nada hasta el domingo. Cuarta aparición. Domingo 9 de marzo de 1449. Por la mañana, en la Ciroleda, donde luego se construiría la iglesia y el monasterio. Inés llevaba los cerdos, acompañada de su padre y hermanos. Inés se puso de rodillas para pedirle a la señora que se le apareciese, y ella lo hizo. «No tengas miedo», dijo la señora. «Señora, ¿quién sois?» «Yo soy la Virgen Santa María», respondió ella. La Virgen se acercó a la niña, le tomó la mano derecha y apretándosela le dejó todos los dedos juntos y el pulgar formando cruz con los demás, y le dijo: «Anda, vete con esta señal para que todos crean. Pasarás por esto, por ellos. Vete a la iglesia y llegarás cuando salgan de misa y enséñaselo a todas las gentes, para que te crean. Que le digas, pues, que llevas la señal». Inés dejó los cerdos a su hermano, fue a la iglesia, llegó a tiempo para la bendición final y enseñó a todos cómo le ha quedado la mano. Los parroquianos que conocían a la niña lo aceptaron como un signo divino, crearon una cruz improvisada de maderitas y salieron en procesión al lugar de la aparición. Quinta aparición. Ese mismo domingo, pero al mediodía. Santa María llamó a Inés por 2 veces. Los parroquianos dieron a la niña la improvisada cruz y salió con ella hacia donde la llamaba la Virgen, que caminaba mientras Inés la acompañaba a su izquierda, portando la cruz. Santa María cogió la cruz con su mano derecha de manos de Inés, se arrodilló, la clavó como palmo y medio en tierra y dijo a Inés: «Hija, ponte de rodillas, de cara a la procesión, y ten la cruz hasta que llegue y estés de vuelta a la iglesia con la procesión y con algunas criaturas inocentes. Estará ante mi altar hoy en la noche. Me han de decir 2 misas de Santa María ante mi altar y han de poner bajo los evangelios estas misas. Y dichas las 2 misas te han de llevar a la iglesia de Santa María de Guadalupe. Llevarás 4 libras de cera, estarás 2 días y a la vuelta te han de traer aquí. Tu mano quedará curada». Al día siguiente, lunes, ante 4 notarios, el capellán de Humanes, los alcaldes de Cubas y Piedrahíta, el vicario parroquial Juan González y vecinos de otros pueblos, lo explicó todo con detalle. Esos son los documentos cuya copia están. Después de declarar siguiendo las instrucciones de la Virgen, salió con su padre hacia el santuario mariano de Guadalupe, en Extremadura. Son 300 kilómetros de ida y vuelta. Tardaron 4 días en llegar. El viernes 14, hacia las 3 de la tarde, permanecieron en el santuario hasta el domingo 17 y hablaron con los frailes médicos. Era casi un 100, dice la documentación. Ellos examinaron la extraña forma de la mano, con los dedos en forma de cruz, pero consideraron que era algo de nacimiento. Dejaron a Inés y sus acompañantes dormir una noche más en el santuario, pero al día siguiente por la mañana la mano estaba completamente curada y los frailes no salían de su asombro.
Sexta y última aparición. Miércoles 19 de marzo, por la tarde, en el lugar de Cubas, donde se clavó la cruz. Recién llegada de Guadalupe, Inés se arrodilla ante la cruz. Enseguida se le aparece la Virgen. Le pregunta por qué se le curó la mano en Guadalupe y no en Cubas. Y Santa María de la Cruz le responde que eso la enviará a Guadalupe para que se curase, y que Inés no lo entendiera bien. El acta de la declaración ante 4 notarios y 21 testigos del 10 de marzo se la enviaron al mismo día al arzobispo Carrillo, que la recibió en Benavente y dio orden a los arciprestes de Illescas y de Madrid de investigar el caso. En el lugar donde se plantó la cruz se celebró la misa diaria junto a ella, hasta que el 7 de abril de 1449 el arzobispo ordena construir una iglesia. 450 ya se ha terminado, con mano de obra voluntaria y una infinidad de testimonios de sanaciones y curaciones milagrosas. Se llama al sitio entonces Santa María de la Cruz y se conserva documentación notarial de 76 milagros reconocidos allí en los 50 años posteriores, de los que 20 muy impactantes tuvieron lugar en los primeros meses. Los milagros. Entre los numerosos milagros atribuidos a estas apariciones se encuentran los siguientes a destacar. Una niña de 4 años de Illescas, el 9 de abril, miércoles de Semana Santa, perdió el habla y ya la daban por muerta. Los padres pidieron a la Virgen que, así como se había aparecido cerca de Cubas a aquella niña, que tuvieran misericordia de su hijita, y ofrecieron llevarla a cuestas 8 kilómetros a donde se está haciendo la iglesia, con la mejor ofrenda que pudiese. Y la niña se levantó y el día 15 todos la vieron en la tiroleda sana y alegre. Juanillo, de 7 años de Cubas, amaneció un día de marzo tullido de las piernas. Lo encomendaron a la Virgen Aparecida, prometieron una limosna para su iglesia y sin tomar medicinas al día siguiente estaba completamente curado. Otro vecino de Cubas cuenta que hacía 14 días se hirió los pies, los tenía súper hinchados, no podía andar. Le montaron en una bestia para irlos y prometió que si sanaba, serviría a la Virgen allí cuanto pudiera. Se pudo poner ya enseguida sobre sus pies y terminó curado totalmente. Una niña de Cubas de 3 años, en el mes de marzo, próxima a la muerte, con la mortaja ya preparada, empezó a estar mejor cuando sus padres hicieron voto de llevarla a la Virgen y hacer una limosna. Un enfermo de los ojos en San Martín de Jarama sanó después de hacerle Inés la señal de la cruz y ponerle en los ojos arena pisada por la Virgen. En Hondón, un niño de 3 años, el lunes de Pascua, 14 de abril, enfermó tanto de dolor de cabeza que estaba a punto de morir. Nada más encomendarlo a la Virgen y prometer llevarlo, el niño comenzó a mejorar y quedó completamente curado. Existen otros milagros registrados ante notario. Entre ellos están los siguientes. En 1461, de un cautivo que se escapó y una hemiplegia curada de repente con solo prometer ir a la Virgen de Cubas. También la repentina curación de una niña torcida
el cuerpo y las extremidades y sin habla. Ida de cuerpo y pies y manos que traída ante la Virgen sanó instantáneamente. De una señora después de grave enfermedad, muerta varias horas, que haciendo promesa su hija y consuegra que la llevarían a la Virgen, irían de rodillas desde la cruz a la casa y harían una novena. Al punto resucitó, quedando completamente sana. El último registrado consta en 1485, aunque ocurrido 9 años antes. También es de una resurrección, en Toledo, de una niña de 22 meses caída y ahogada en un pozo, de donde la sacaron a las 2 horas de muerta, que volvió en sí al prometer su madre llevarle y velar con ella una noche en Santa María de la Cruz. Así que ven tantos milagros sucedidos en este santo lugar. No podríamos contarlos todos en este audio, pero están todos registrados. En la actualidad siguen ocurriendo muchísimos milagros allí. Muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Pues con esto queda terminada la historia de Cubas de la Sagra. Respecto al final de la vida de Inés, 15 años después de las apariciones, ella vivía junto a un grupo de beatas de la Orden de Penitencia de San Francisco. No se sabe mucho de ella con certeza. Por tradición oral se cuenta que se casó con uno de Zamora, venido a trabajar de albañil o a segar a cubas, y con él partió, que tuvo 3 hijos, que pidiendo a la Virgen por uno de ellos enferma, se lo volvió a curar y se le volvió a aparecer. Y fue la única vez que se le apareció con el niño. Finalmente se quedó viuda y entró de Clariza, quizás en Zamora. Luego Inés murió tan santamente que las campanas mesmas tañándose señalan que Inés con Cristo reina. Dios os bendiga a todos y espero que os haya gustado esta historia tan maravillosa que tenemos de la aparición en un lugar llamado Cubas de la Sagra. Dios os bendiga a todos.